Muy buenas tardes con todos. Permítanme desearles una excelente tarde. Soy el ingeniero Pedro Zambrano, trabajo en el área de asistencia al contribuyente en la Dirección Provincial de Santo Domingo Los Áchilas. Es para mí un honor estar el día de hoy aquí con ustedes en este gran tema de capacitación sobre los deberes formales que deben tener el sector del transporte, ¿sí? Entonces es muy importante que el día de hoy vamos a ver, bueno, es un tema que ya no es tan nuevo. Ha habido una reforma este año, pero no ha habido muchos cambios con referente a lo que es el sector del transporte comercial de carga y buses urbanos. Entonces, pues les doy la cordial bienvenida a este evento de capacitación. Vamos a ir revisando las diapositivas sobre este tema muy importante que a raíz de hoy, pues, muchas personas tienen muchas dudas sobre este tema y principalmente con lo que se refiere a la facturación, ¿no? De este sector o también cómo pueden hacer para regularizarse. Hay personas que pertenecen a lo que es el sector del transporte, pero todavía no se han regularizado, ya sea que no tienen el RUC todavía o no lo han actualizado debidamente en el sistema del SRI. Entonces, pues para mí es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes. Vamos a comenzar con la capacitación. Voy a proceder a presentar las diapositivas y les pido por favor me pongan por el chat si las pueden visualizar, si es que no existe algún inconveniente o si el audio tal vez no lo pueden escuchar. ¿Sí? Entonces al momento pues creo que estamos todo muy bien. Voy a proceder pues a compartirles las diapositivas. Vamos a hablar sobre lo que es el ciclo de obligaciones tributarias del sector del transporte. Esto es algo que viene desde el 2016, mediante algunas regulaciones que se hicieron mediante reformatorias a la ley de transporte, y por esas circunstancias, pues también tuvo que modificarse la ley de régimen tributario interno. En ese sentido, pues, una vez que se reforma el artículo 85 de la Ley Orgánica de Transporte, pues selecciona o modifica que la contratación de un servicio de transporte terrestre es exclusivo de las operadoras debidamente autorizadas por el organismo de tránsito competente, ¿sí? Pues bueno, hay personas que tienen actividades de transporte que son reguladas por las empresas públicas de transporte de cada cantón y otras que son reguladas directamente por la Agencia Nacional de Tránsito. Queda prohibida la contratación de servicios de transporte terrestre a personas naturales, así como la contratación de quienes oferten el servicio sin el título habilitante respectivo, ¿sí? Entonces ya hasta anteriormente, del año 2017 hacia atrás, pues todavía había personas que podían prestar el servicio de transporte directamente con sus propias facturas. Más adelante vamos a ver cómo pueden hacer cada uno de ellos dependiendo del sector del transporte al que pertenezcan. Muy bien. Entonces, como podemos ver, en principio, la ley de régimen tributario interno nos dice que se excluye para el cálculo del impuesto a la renta todas las actividades o los ingresos que se van a registrar de manera informativa por parte de las operadoras en sus servicios de transporte, ¿sí? Esto es un inciso que se reformó sobre el impuesto a la renta. Se sustituye el artículo 189 de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde se nos menciona que el servicio de transporte se va a efectuar a través de la contratación del servicio de transporte comercial, salvo los prestados por taxis, serán
realizados únicamente a través de las operadoras debidamente autorizadas por el organismo de transporte competente. El socio emitirá el respectivo comprobante de venta a la operadora, que es la que en este caso va a hacer la facturación directa al cliente, a excepción de taxis por los servicios prestados por este. Dicho comprobante se sujetará a los requisitos establecidos en el reglamento de comprobantes de venta y retención autorizados por el SLI. ¿Sí? Entonces aquí ya la ley fue reformada, esto fue en el año 2016, donde ya se nos especifica cómo va a ser la facturación de los transportistas. Previo a eso, recuerden que todas las personas que están enmarcadas en lo que son las actividades de transporte pagan un impuesto vehicular, los cuales están añadidos pues a el valor de pago de matrícula anual de sus respectivos vehículos. Todas estas personas deben constar en un permiso de operación que se le otorga a la operadora, por lo cual todas las personas afiliadas a esa operadora pueden acceder al beneficio de la exoneración. La exoneración aplica para los impuestos administrados por el SRI por el servicio de transporte público, comercial o de carga pesada. ¿Qué se presenta para poder acceder al beneficio de la exoneración? Formulario BEH02, que es de exoneración de impuestos vehiculares, el permiso de operación de la operadora donde consta el socio o accionista y cumplir con los deberes formales del RUC y estar al día en sus obligaciones tributarias, ¿sí? Entonces esto es muy importante, que al momento de que previo vengan a realizar el trámite de exoneración, verificar que estén habilitados en la operadora y que su RUC esté actualizado, que esté al día con sus declaraciones y no se van a encontrar con ningún inconveniente al momento de proceder con la exoneración de los impuestos vehiculares. Recuerden que el documento que certifica la operatividad de los vehículos públicos es el permiso de operación que se le da a la operadora, y estas también deben estar reguladas, ya sea por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o a través de la Superintendencia de Compañías, ¿sí? Porque hay unas que son cooperativas de transporte y otras que son compañías de transporte. Entonces, en este caso, pues, cada organismo regulador para cada una de ellas, pues, son los encargados de administrar o supervisar la operación de las mismas. Una vez que ya están autorizados por el ente regulador, que puede ser la ANT o la empresa pública de transporte, procedemos al registro único de contribuyentes. Entonces, el primer deber que nosotros debemos tener para estar habilitados como transportistas legalmente constituidos es pertenecer a una operadora de transporte. Segundo es inscribirnos o registrarnos en el registro único de contribuyentes. ¿Cuáles son los pasos? El socio o accionista, con los requisitos que previamente ya visualizamos en pantalla, que sería la cédula, certificado de votación original, el permiso habilitante de operación y adicional de eso, pues un correo electrónico, se acerca a cualquier agencia del SRI, presenta sus requisitos y previo a eso nosotros hacemos la verificación de todos los documentos que nos trae el cliente y posteriormente será inscrito en el RUC con la actividad de transporte según el tipo de modalidad a la que pertenezca. Nosotros revisamos que el RUC de la operadora coincida con la información que nosotros tenemos en nuestras bases de datos y posteriormente pues se le emitirá el RUC al socio o accionista de dicha compañía o cooperativa de transporte. Entonces ya tenemos el segundo deber, que es estar inscritos, porque no podemos exonerar o hacer algún trámite de matriculación vehicular si previo a esto no tenemos RUC. ¿Qué pasa para los que ya tienen un RUC con otra actividad? En este caso, pues el socio o accionista al momento de venir a registrarse, como vemos en pantalla, tenemos a una persona que tiene ya una actividad de ferretería y adjunta o crea el establecimiento número 2, que es para la actividad de transporte escolar. Entonces nos trae el permiso de operación donde él consta habilitado
con su respectivo vehículo y nosotros procedemos a crear el establecimiento de transporte según la operadora, que en este caso se llama San Pablo, y ponemos el número de RUC y verificamos de que esté habilitado. Posteriormente de eso, pues ya le entregamos un certificado de RUC ya actualizado con las dos actividades, la comercial que ya tenía anteriormente, más la actividad de transporte, para lo cual ya con eso, pues ya puede hacer los trámites de matriculación, revisión del vehículo, pago de patentes y emisión de comprobantes de venta. ¿Qué pasa si yo tengo, en este caso, dos tipos de modalidades diferentes de transporte? ¿Sí? En este caso, el procedimiento es similar. Nosotros tenemos que acercarnos con los permisos de operación o títulos habilitantes que nos hayan entregado, porque no solamente hay personas que constan dentro del permiso de operación, sino también hay personas que ingresan con cambios de socio, incrementos de cupo, entonces, o a su vez, pues tienen cambios de unidad. Entonces, el documento que le entregue el ente regulador del transporte es el que ustedes presentan para la actualización. Es muy importante recordarles que no se pide, porque normalmente suele ocurrir, que hay veces vienen con, por ejemplo, si son sociedades, vienen con el listado de accionistas que está en la super de compañías. Para nosotros ese no es un documento habilitante de transporte. Lo único que le certifica es que usted es socio de esa compañía, pero no sabemos qué unidad tiene usted habilitada, ni las características del vehículo que están registrados y autorizados. Entonces, cuando vayan a venir, por favor, es el documento habilitante, ya sea de la ANT o de la empresa pública de transporte, dependiendo de la modalidad en la que usted se encuentre. El SRI, esto ha pasado mucho y últimamente hay muchas personas que se han encontrado con el inconveniente de que no tienen actualizado su actividad de transporte en el sistema. Entonces el sistema hace una depuración masiva donde empieza a verificar que los contribuyentes tengan habilitadas todas las opciones de transporte. Y si no, pues se le notificará de forma masiva a través de un oficio o a través de los canales de correo electrónico o notificación electrónica en el buzón del contribuyente para que se acerque a hacer dicha actualización y posteriormente pues ya el RUC se le entregará uno nuevo actualizado. Entonces hay muchas personas que actualmente tenían una actividad de transporte o digamos que sea del 2012 y nunca se ha acercado a actualizar al SRI. Entonces, normalmente todas esas personas que tenían RUC antiguos, puede que en el RUC tengan la actividad de transporte, pero ya no está habilitada, es decir, que no le permite crear comprobantes de venta, ni a su vez le permite, pues, tener el beneficio de tener declaraciones semestrales, como normalmente lo suelen utilizar cuando están dentro de una operadora. Entonces, en esos casos, pues el sistema, cuando hace las respectivas validaciones, se les notifica a los contribuyentes para que vengan a actualizar dicha información. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan al momento hasta lo que hemos visto con referente a lo que es el sector del transporte? Si tal vez no tienen micrófono, podrían también utilizar el chat. Angie, ¿tiene una pregunta? No sé si tal vez fue contestado esta inquietud, me pudiera volver a repetir desde el caso. Una compañía de transporte de sociedad anónima, ellos no están facturando de momento su labor en sí de taxistas, sino únicamente están trabajando con un aporte mensual. Cada valor que hacen de las carreras está haciendo para el dueño del taxi. ¿Eso es correcto? ¿Qué deberían hacer para normalizar y actuar de la forma correcta? Ya, disculpa, estimada Angie, ¿me podría repetir la pregunta? Mil disculpas, que el audio me salió entrecortado y no le escuché todo a detalle. Ya, la pregunta es,
una cooperativa de taxis que es sociedad anónima y que en su estatuto consta que su aporte va a ser mensual, debe también facturar las carreras que realiza como socio a la compañía y aparte sería el aporte mensual. ¿O cómo sería la forma correcta de actuar de la sociedad? Ya, muy buena pregunta. Bueno, referente a lo que se refiere al SRI, porque bueno, aquí hay dos ámbitos que se están aplicando. Uno como compañía, que bueno, eso ya no lo regula el SRI, sino más bien la Superintendencia de Compañías. Y lo de la facturación, lo que es el servicio de taxis, ellos no facturan a la operadora. Ellos son los únicos que tienen el beneficio de que la facturación la hacen directamente al cliente, es decir, a través de los autoimpresores, pues de los taxímetros, o a su vez también pueden utilizar cualquier sistema de facturación electrónica, porque hay taxistas que tienen contratos con ciertas compañías, les hacen fletes o recorridos y a su vez pues les piden comprobantes de venta. Recuerden que para este año todas las personas que tenían actividades de transporte en taxis que no hayan tenido actividades excluyentes de RIMPE, se agregaron ahora lo que es RIMPE Negocios Populares, en la cual pues en estos casos estos taxistas pueden emitir notas de venta que son físicas o de forma voluntaria si desean, pues también están habilitados para facturación electrónica. Entonces recuerden, bueno, más adelante vamos a ver, hay una resolución que salió en este año, el año pasado, perdón, con referente a que los taxistas y los buses intracantonales e interprovinciales tienen que hacer una factura resumen al mes, en la cual detallan con consumidor final en los casos de que no se hayan pedido datos, es decir, por ejemplo, de los que suben de las carreritas de $1, $1.50, o que no le hayan solicitado ningún comprobante, pues al final del mes hacen una nota de venta o factura resumen de todo lo que hicieron durante ese mes, que ese reporte igual lo pueden obtener del taxímetro. Y con referente a las cuotas que pagan y ya en cada operadora, eso sí, ya no es responsabilidad del SRI, sino más bien eso ya son políticas internas de cada institución y si hay algo que no les parezca o valores excesivos o que les cobran por ciertas actividades o servicios que les dan, pues en ese caso eso ya tienen que hacerlo con la operadora, o sea, eso ya tienen que vializarlo con la operadora o en su debido efecto, pues tendrían que denunciar en la Superintendencia de Compañías o en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en caso de que sean afiliados bajo esa normativa. Ya, pero disculpe, la consulta es más bien, la consulta es más bien, ¿cómo declararía, qué facturación declararía la empresa en cuanto al servicio de taxis? Únicamente, a ver, lo haría con los aportes como otros ingresos nada más. Sí, correcto, eso es informativo, pero eso ya es la operadora, no el socio. El socio lo que declara es lo que factura a través de su taxímetro. En este caso, la sociedad. Exactamente. En este caso, la sociedad entonces está declarando correctamente los aportes como otros ingresos y cada uno de los socios o accionistas están declarando de forma personal las carreras que tienen. Correcto. Y disculpe, ¿en qué artículo puedo yo basarme para decir que están haciendo de forma correcta? Esa es mi consulta. Muchas gracias. Bueno, eso está en la ley de régimen tributario, en el artículo 6 y en el artículo 23 de la ley de régimen tributario, donde se habla sobre ingresos exentos de relación de, ingresos exentos de impuesto a la renta. 6 y 23. Muchas gracias. Jimena Moreira. Hola, buenas tardes, estimado. Buenas tardes, ¿cómo está? Mi pregunta es la siguiente. Tengo unos socios que pertenecen a compañías de transporte y como a veces hay problemas en eso de los cobros y todo, ellos optaron por incrementar en la actividad de ellos alquiler de maquinaria. No tienen ningún problema el hacer eso, por decir, ellos son carga pesada, tienen grúa. Entonces, incrementaron esa actividad para facturar ellos y poder cobrar ellos. No van a tener ningún problema con respecto a eso. O no está bien.
Con referente, pues si es que un contribuyente crea una actividad adicional al transporte, como usted dice, alquiler de maquinaria de construcción o agrícola, si es que crean una actividad en la cual pues no está dentro de lo que es un servicio de transporte legalmente constituido, pues en ese caso esas actividades son gravadas con 12% de IVA. Cuando se hacen actividades de transporte netamente, por ejemplo, si tiene una volqueta, hace fletes o algún vehículo de carga pesada, tal vez algún tráiler, un cabezal, eso ya debería ser facturado tarifa 0% y eso debería hacerse a través de la operadora, porque ya están prestando un servicio netamente de transporte. Entonces ahí ya si tienen que ver, o sea, más bien las formas correctas de facturar, porque ha habido muchas personas que hay veces por evitarse utilizar a la operadora, ponen actividades adicionales al RUC para poder desvincularse de esa situación. Entonces ahí deben tener mucho cuidado por si algún control por parte del SRI o de la misma agencia de tránsito le llega a detectar o llega a haber alguna denuncia de que se está haciendo algún tipo de transporte bajo otra modalidad, pues puede tener algún tipo de sanción. Gracias, estimado. Ya, vamos a continuar, ¿sí? Y de ahí igual vamos dándole paso a más preguntas de las personas que alzaron la manito, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a entrar a lo que ya es el proceso de facturación, dependiendo el tipo de contribuyente, en este caso en el tipo de operadora a la cual pertenezcan, porque hay algunos casos, por ejemplo, cuando pertenecen al servicio de taxis, cuando son de carga pesada, carga liviana, transporte escolar, buses urbanos, interurbanos, intracantonales. Entonces, cada una de estas operadoras pues tiene un sistema diferente de facturación. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cómo procedemos en cada una de ellas. Principalmente vamos a conocer las mejoras que existen actualmente con referente a la facturación. Anteriormente, principalmente esto que ven en pantalla, se refiere a las operadoras de buses, digámoslo, interparroquiales, así nosotros les conocemos, pero es intracantonal o intercantonal. Entonces, digámoslo de la forma que nosotros lo ubicamos o lo conocemos, son para los buses parroquiales y los interprovinciales y los taxis. Anteriormente, pues se emitían facturas obligatorias en cada transacción que superaba los $4. Con la nueva reforma o la de resolución, pues no hay obligación de emitir facturas por cada transacción independientemente del valor, porque ellos hacen facturas resumen de todo lo que se procede a realizar durante el día, la semana o el mes de las diferentes actividades del servicio que prestan ellos. Entonces, esta es una de las mejoras. Ahora tenemos un sistema de emisión de facturas resumen. Como le digo, esto ya lo viene a comodidad del socio transportista, si es que prefiere hacer esta factura resumen de manera semanal, diaria, si quiere hacerlo de manera mensual, pues lo puede realizar. Anteriormente, pues bueno, para ciertas modalidades de transporte, a excepción de los intracantonales, interurbanos y taxis, todavía tienen el límite que las facturas resumen o de consumidor final solo pueden ser hasta un valor de $50. Un valor superior a este, pues ya les toca ubicar los datos. Y para las que pertenezcan a los sectores que les acabo de mencionar, ellos pues pueden presentar mínimo una factura al mes y lo pueden hacer como consumidor final, y para ellos no hay monto límite, es decir, ellos pueden poner $1,000 mensuales, pues lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Como está en la ley de tránsito y en la ley de régimen tributario interno, la operadora es la responsable de administrar pues los permisos de operación de cada uno de los socios, y en los casos de lo que son actividades de transporte de carga, lo que es los buses escolares, buses urbanos,
pues ellos tienen un sistema de caja común donde ellos consolidan los ingresos, en este caso los buses urbanos, donde consolidan los ingresos de la facturación que hacen todos los accionistas o socios. En ese sentido, pues las principales ventajas que podemos incurrir es que tenemos mayor simplicidad al momento de emitir facturas con el resumen de los ingresos, es decir, que al momento de que este tipo de transporte hacen la factura resumen, ya sea mensual, diaria o semanal, pues al final del año se les va a hacer más fácil al momento de poder hacer sus declaraciones, porque van a tener más resumida la información. Esto les ayuda a evitar sanciones por no emitir comprobantes electrónicos en todas sus transacciones. Si ustedes desean o tienen la posibilidad, pueden utilizar la herramienta gratuita que es nuestro facturador electrónico, cual no tiene ningún costo, no tienen que pagar por alguna instalación, ninguna membresía, no tiene límites, como ciertos sistemas en los cuales les dicen que solo pueden emitir hasta cierto número y pues de ahí tienen que pagar. Pues nuestro sistema es sin límites, funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. 365 días del año que funciona el SRI. Y no tiene ningún inconveniente y no tiene ningún costo. Y funciona con su clave del SRI, que es la que ustedes tienen para hacer sus declaraciones, es la misma clave. No tienen que sacar una clave adicional para esto. En esto también se les ayuda de que van a tener un menor número de facturas, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Entonces, había muchos contribuyentes que tenían ese inconveniente, decían, pero ¿cómo le voy a dar una factura por cada persona que se sube al bus? Entonces, en este sentido, pues la administración, facilitándole este cumplimiento de esta obligación tributaria, pues les permite hacer estas facturas resumen. La única salvedad que tenemos nosotros o aclaración es lo que pasa con el transporte pesado. Esto salió en una resolución número 52 del año 2022, en que donde nos explicaba que este tipo de transporte era el que estaba excluido con la designación de puntos de emisión, es decir, las operadoras de transporte de carga son las que no tienen habilitado para poder crearles puntos de emisión a sus socios para que ellos facturen directamente a los clientes. En este caso, pues este tipo de servicio, la facturación lo hace directamente la operadora y los socios son los que después de haber prestado los diferentes servicios de transporte tienen que darle la factura a la sociedad, o es decir, a la operadora, para que consolide los ingresos que va a reportar por parte de las facturas emitidas a los clientes por los fletes que se hayan incurrido. Esto sin más para que todo lo que sea facturado al cliente directamente sea a través de la operadora de transporte, ¿sí? Los socios y accionistas no pueden facturar directamente a los clientes, deben facturar por su servicio a la operadora. Y todas sus facturas deben estar registrados los datos de la operadora como cliente, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene lo que vamos a ver más adelante en el ciclo de facturación del sector del transporte. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo funciona la facturación, excepto lo que son taxis, es con referente a lo que pueden hacerlo. En este caso, solo el transporte de carga es el que no puede hacer puntos de emisión. Las otras operadoras pueden crear puntos de emisión y, excepto los taxis, que ellos hacen la facturación directa al cliente, por lo cual, pues, hay dos opciones. Hay una que es en que la operadora puede hacerlo directo a los clientes y después el socio o en este caso accionista le factura el servicio de transporte a la operadora para consolidar los ingresos que se obtienen por este tipo de servicio. Pero para lo que es transporte de carga, ellos obligatoriamente, quien presenta o le emite la factura al cliente, lo va a hacer directamente la operadora y la retención pues se la van a aplicar directamente a la operadora, como vemos nosotros en el recuadro, ¿sí?
Entonces ahí nosotros podemos ver que el cliente contrata el servicio al socio, pero el socio no le puede facturar directamente al cliente. En este caso, la operadora es la que le da la factura y es el cliente, si es que es agente de retención, el que le va a hacer la retención del 1% a la operadora. Aquí nosotros podemos ver en pantalla sobre los puntos de emisión. En este caso, los puntos de emisión, como ya lo dije anteriormente, pues no está habilitado para lo que es transporte de carga y lo que es el servicio de taxi. Entonces, las demás operadoras, ¿qué hacen? La operadora les asigna un punto de emisión para que estos puedan facturar directamente a sus clientes y los mismos pues le van a hacer la retención. Pero cuando el socio le emita la factura del servicio de transporte que prestó a sus diferentes clientes, pues la operadora le va a igual a hacer una retención del 0% y va a consolidar la información que van a generar los diferentes puntos de emisión por la facturación que se realizó por cada uno de los socios. Entonces el ciclo es: el socio le da la facturita al cliente, si es que el cliente es agente de retención, le dará la retención al socio, ¿no? Y después el socio le hace la factura del servicio que prestó al cliente a la operadora y la operadora le dará la retención del 0%. Eso sí, es muy importante que los socios que emitan facturas de las operadoras deben incluir los datos del socio accionista y eso debe entregarlo siempre al socio, ¿no? En este caso, lo va a hacer directamente al cliente. La factura original obviamente le va a llegar al sistema porque recordemos que es facturación electrónica y el cliente va a tener la retención, el comprobante de retención a nombre del socio o accionista, el cual fue emitida por el cliente. Entonces aquí, bueno, hay algo que aclarar, que recuerden que ya no todos son agentes de retención y por ende, pues no siempre vamos a recibir retenciones. Entonces hay que ver mucho o verificar en el sistema de catastro de RUC, pues verificar si realmente es agente de retención. Porque ahora ya no todas las sociedades son agentes de retención ni todos los obligados a llevar contabilidad son agentes de retención. Tenemos aquí otra modalidad de facturación, que esto es un ejemplo de qué pasaría si, por ejemplo, un cliente le pide a la operadora A que digamos que sea de carga. Necesita una compañía que le hagan fletes y solicitan que sean 20 unidades. Pero resulta que la operadora A no tiene ese número de unidades, digamos que solo tiene 10. En este caso, ¿qué tiene que hacer operadora A? Buscar en otras compañías de transporte para que le ayuden a cumplir con el contrato. Entonces va a operadora A y le pide a operadora B que le presten las otras 10 unidades que le hacen falta. Entonces, operadora A va a emitir la factura por el total del contrato o por el número de fletes que se hayan realizado. El cliente le va a hacer la retención a la operadora A. Los socios de la operadora A van a facturarle el servicio de las diferentes fletes que hayan realizado y la operadora A les va a hacer la retención del 0% a sus socios, ¿sí? Y la operadora B, que fue la que le ayudó a la operadora A para poder cumplir con ese contrato, le va a emitir la factura no al cliente, porque la operadora B no está haciendo el contrato o el negocio con el cliente, sino con la operadora A que le está contratando. En este caso, pues, operadora B le va a emitir la factura a operadora A, si es agente de retención, le va a hacer la retención, y operadora B, para justificar los ingresos que va a tener por la facturación que le hizo a la operadora A, tiene que de igual forma pedirle a sus socios que le den la factura de cada uno de los que se inmiscuyeron en ese contrato y le va a hacer la retención del 0%. Recordemos que hay que ver, no todas las compañías son agentes de retención
y por ende puede que no haya esta obligatoriedad de retener, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de qué pasaría si es que hay dos operadoras de transporte bajo un mismo contrato. ¿Cómo hace la declaración, en este caso, los socios? ¿Cómo van a declarar? En su formulario de IVA lo van a ubicar en el casillero de ventas locales, excluye activos fijos, grabadas con tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario, en el cual nosotros vamos a poner en el valor bruto el total de facturas emitidas durante el mes, y en el casillero 413 va a ser el valor neto, que va a ser las ventas brutas menos las notas de crédito que se hayan emitido, tal vez por algún concepto de devolución, descuento que se haya realizado de alguna de las que se emitieron. Y el crédito tributario por retenciones van a tener en el casillero 102 en el casillero 845 de la declaración de impuesto a la renta, donde le va a aparecer retenciones en la fuente que le realizaron el ejercicio fiscal. Ahí van a tener todas las retenciones que se les hicieron a cada uno de ellos. Entonces ahí ellos van a consolidar, y si en caso llegaran a tener crédito tributario por retenciones, pues pueden solicitar la devolución del mismo. Eso es los socios. La operadora, en cambio, la declaración de IVA, deberán declarar los valores facturados a través de sus puntos de emisión asignados a sus socios y accionistas, así como aquellos relacionados a las facturas o notas de venta que reciban de sus socios o accionistas de manera informativa. Entonces, recuerden que hay operadoras que tienen vehículos propios, es decir, hay compañías o cooperativas de transporte, más las compañías, que tienen vehículos propios de la compañía, es decir, son con el nombre de la sociedad. Entonces, esos vehículos o esos, digámoslo así, vehículos propios, al momento de que ellos facturan ese tipo de servicio con los vehículos propios, esos ya son ingresos grabados propios de la sociedad. Pero los vehículos que sean de los socios o accionistas, esos de ellos los van a declarar de manera informativa nada más. En el impuesto a la renta, en cambio, los ingresos y gastos facturados a través de los puntos de emisión que se le asignaron a los socios y accionistas no serán considerados como ingresos ni como gastos. Tampoco tendrán incidencia para el cálculo del impuesto a la renta de la operadora, eso en los casos de los puntos de emisión, porque los socios, cada uno de ellos, les van a presentar las facturas de los servicios que prestó cada operadora, excepto desde los taxistas, que ellos son los que únicamente facturan directamente a los clientes. Tenemos en este caso la resolución número 23 del año pasado, donde se regula el cumplimiento de los deberes formales de los socios o accionistas de las actividades de transporte público intracantonal e intraprovincial y taxistas. Entonces, como les dije anteriormente, pues intracantonal nos referimos a los interparroquiales. Intraprovincial se refiere, como nosotros le llamamos, interprovinciales. Ahora, con esta nueva regulación, por ejemplo, los taxistas, ellos facturan su servicio como personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ya sean estos socios o accionistas de las operadoras de transporte de taxis que se encuentren legalmente autorizadas. Se considerará que ellos deben emitir al mes mínimo una factura o nota de venta con el monto total de lo que realizaron durante ese periodo, consignando la leyenda consumidor final. Recuerden que, como les dije anteriormente, pues en este tipo de modalidad de transporte ellos pueden emitir notas de venta o facturas electrónicas sin un monto de los $50, es decir, puede ser $1,000, $2,000, $3,000, dependiendo de cuánto hayan tenido de ingresos durante el mes. Lo que sí le dice la norma que mínimo deben hacer una mensual.
Para los buses intraprovinciales e intracantonales, la función es la misma. Es decir, que la facturación del servicio que se presta a las diferentes personas naturales no obligadas a llevar contabilidad por el servicio de transporte público intracantonal o interprovincial, deberán emitir al mes una factura electrónica, resumen, por el monto de las transacciones que se hubiesen incurrido durante ese periodo con la leyenda consumidor final. Las disposiciones generales nos dicen que, no obstante, si algún adquiriente o algún, digámoslo así, consumidor solicite, deberá entregar la factura electrónica por cada transacción independientemente del monto. Estas transacciones no serán incluidas en la factura electrónica resumen. Eso quiere decir, por ejemplo, yo soy taxista y justamente ese día le di un servicio de transporte a empleados de Pronaca. Entonces, en este caso, pues, ellos van, terminan la carrera y me dicen, ¿sabe qué? Yo necesito una factura por la carrera que me acaba de realizar, el servicio que acabamos de hacer. Entonces, en ese caso, no es que yo le voy a decir, no le voy a emitir porque yo tengo que hacer una vez al mes. Entonces, la norma sí me dice que en los casos que lo solicite el cliente, yo sí debo cumplir con la obligación de entregar ya sea la factura electrónica en caso de los buses o las notas de venta o facturación electrónica por parte de los taxistas. Recordemos que las facturas resumen referidas en esta resolución no podrán emitirse por cualquier monto. Entonces recuerden muy bien, taxistas, buses interparroquiales e interprovinciales pueden hacer una factura resumen mínimo una al mes por cualquier valor. ¿Sí? Muy bien. Eso es todo con referente a este tema de transportistas. Es algo muy sencillo. Silvia Barros. Sí, buenas tardes. Perdón, está? aquí no me quedó muy claro. Yo tengo una compañía que tiene, o sea, los transportes es el bus, obviamente que opera dentro de la ciudad de Quito. Ellos también tienen que hacer la factura resumen porque yo le veía en la ley que decía que están exentos de eso. Pero creo que estamos hablando de buses urbanos. Sí, buses urbanos. No, ellos no están en esa modalidad. La resolución solo le habla de buses intracantonales, que se refiere, como nosotros le decimos vulgarmente, los interparroquiales. Y los intracantonales, que se refiere a los, y digámoslo así, interprovinciales. Ya. Entonces, Entonces sí, ellos no deben hacer eso. Ellos son los que pueden emitir obligatoriamente una factura al mes como consumidor final independientemente del monto. En las modalidades de bus urbano, digamos escolares, eso ya la facturación, principalmente los buses urbanos. Los buses urbanos ellos tienen que facturar, en este caso tendrían que hacerlo, si es que son consumidor final, debería usted hacerlo diariamente, porque me supongo que los buses trabajan todos los días. Pero en este caso, usted sí tiene el límite que son de los $50, es decir, le tocaría hacer algunas notas de venta. O facturación electrónica en este caso. Ya, o sea, pero igual también tienen que hacer, o sea, básicamente la resolución va para la nota de venta que el consumidor final puede ser sin límite. Sin embargo, el bus urbano tiene que hacer igual, como decir, diariamente de sus transacciones. Correcto, porque se supone que por lo general esos trabajan todos los días. Claro, pero ahí, pero más bien ellos también... Sí, debería, imagínate, uno está... Sí. Ellos también deberían... Sí, es que allá debe ser el decir que le pueden, como si no sabe hacerlo, dice, ay, es que este sistema está lento. No, si el sistema está así, imagínense cómo está el nuestro. En serio, sí le digo, y él en serio dice que todo está bien. Creo que alguien más está hablando, doña Silvia, no le escucho bien. Sí, qué pena. Le decía que, claro, en el caso de los buses que operan diariamente también, más bien ellos también necesitan esta factura consumidor final sin límite, ¿no?
porque sí, es como que ellos van a tener que emitir varias, o sea, en el día, si superaron esos montos, entonces terminan, ya no hay una simplicidad como se estaba hablando en las reformas, ¿no? Claro, es que, bueno, lo que se buscaba exactamente era eso, ¿no? De tener la mayor cantidad, en este caso, de servicios que se puedan hacer la facturación, digamos, sin límites para que no tengan ese inconveniente de que tengo demasiadas facturas, tengo demasiados clientes y pues tengan ese inconveniente de que obviamente no le puedo hacer una por cada uno. En ese caso, por ejemplo, yo voy a consultar con la empresa pública de transporte para ver si es que también dentro de intracantonal están los buses urbanos, ¿sí? Porque, bueno, en el reglamento de aplicación nos dice, de acuerdo al artículo 60 de la operación de transporte terrestre, nos dice: el servicio de transporte intracantonal es el que opera dentro de los límites cantonales, pudiendo ser un servicio urbano entre parroquias urbanas, servicio rural entre parroquias rurales o servicio combinado, dice, entre parroquias urbanas y rurales. El perímetro urbano dentro de un cantón, según sea el caso para el servicio de transporte, será determinado por los GATS en coordinación con las unidades administrativas regionales o provinciales, o directamente por los GATS que hubieran asumido la competencia en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Entonces, bueno, aquí lo que tocaría hacer la consulta, como usted creo que me dijo que era de Quito. Sí. Ya. Entonces nos tocaría más bien hablar con la empresa pública de transporte de allá, cómo ellos consideran intracantonal. Si es que ellos allá consideran, digamos, a las unidades de buses urbanos como parte del servicio intracantonal, usted también aplicaría esta modalidad. ¿Sí? Ya. Porque acá en Santo Domingo, por ejemplo, ya, como le digo, como nos dice la ley de tránsito, o sea, ya depende de cada provincia cómo determinan ellos cuáles son intracantonales y cuáles son los que ellos van a determinar como interprovinciales. Ya, está claro. Muchas Entonces, gracias. queda la consultita ahí, nada más es verificar cada uno de nosotros, porque como hay de diferentes provincias, cómo lo tienen registrado a cada operadora en las diferentes provincias. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Ya, doña Silvia. Tenemos a Tamara Calvopiña. Buenas tardes. Disculpe una Buenas pregunta, tardes. ¿verdad? En una compañía de transporte pesado, obviamente las facturas que hacen los socios a sus clientes sale facturado por la empresa por ser un carro cooperado. Ahora, para el pago, ¿les pueden pagar directamente a los socios o tiene que entrar todo el dinero a la cuenta? En el caso de ser agente de retención, menos del 1%, y si no son agentes de retención, el valor completo, o solo los socios podrían depositar lo que corresponde el 1% de la compañía a la que están cooperados por ser agentes de retención. Bueno, muy buena pregunta, pero bueno, esa parte no la podría contestar al 100% porque eso ya es algo más contable, digámoslo así, de cada compañía. Lo que yo sí le podría responder es en base a la normativa. Si no sé si usted ha escuchado o todos los que estamos aquí presentes, hubo una reforma, por ejemplo, a la bancarización. ¿Qué nos decía? Que para que un gasto sea deducible, tiene que las compras superiores a $500 obligatoriamente tienen que pasar por el banco, ya sea en cualquier modalidad, ya sea por transferencia, por cheque o depósito directo. Entonces, ese gasto ahí es deducible para la sociedad. Entonces, por ejemplo, si nos vamos por ese caso, digamos, el socio le presta el flete de $1,000.
Entonces, en este caso, esa compañía, para que ese gasto sea deducible, yo tengo que bancarizarlo, es decir, depositarlo con cheque, transferencia, lo que sea, pero tendría que hacerlo la compañía, porque la compañía es la que me está facturando, no el socio. Recuerden que cuando son carga pesada, quien factura es la operadora y el socio después le factura a la operadora para poderse consolidar esos ingresos que va a tener, o sea, lo que supuestamente tiene la operadora. Entonces ahí va a haber un desfaz, porque la operadora le va a dar la factura al cliente, el cliente le va a hacer la retención en caso de que tenga que hacerlo, le va a hacer el pago, pero el pago no se lo va a hacer a la operadora, sino se lo va a hacer al cliente, entonces la operadora no va a tener conocimiento de eso. Entonces, podrían hacerlo, pero eso ya quedaría a criterio de la operadora. O sea, si la operadora dice, no, yo no me hago problema, deposítenle a los clientes y yo después me arreglo con ellos la retención. Un ejemplo. Claro. Si no, Entonces, directamente sería el pago, obviamente, en este caso, del proveedor de la compañía a la compañía, y de ahí, obviamente, la compañía retiene el 1% y ahí sale el cheque para el socio. exacto. Entonces ahí ya la operadora le diría, tome, aquí está su cheque del flete que haya sido y usted deme la factura o sea, del mismo valor para consolidar la que yo ya entregué. Ya. Gracias. Ya, señorita. Veamos si todavía está Neptalí. Hola, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Solo una pregunta puntual. Claro, diga. Quería confirmarle, esto es parte normativa y ley. Hay una duda que siempre me ha nacido y necesito revisarlo con usted, parte del CRI. En cuestiones a los aportes que hacen los transportes comerciales, en este caso taxis, que lo dan los accionistas, eso tiene que ser facturado primero, y que si es que graba IVA o es objeto de IVA o es IVA cero. ¿Por qué? Porque algún rato yo recibí un curso de algunas instituciones y no me dan respuestas absolutas. ¿Cómo es el tratamiento contable en cuestiones a estos ingresos por aportes? Ya verá. Lo primero que nos dice la norma con referente a las aportaciones de los socios, nos dice que si, por ejemplo, los aportes no superan un valor de $1,500 al año, no son objeto de IVA. ¿Sí? Entonces, si es que los socios, no sé, pues dan $20, $50 mensuales, pues si es que yo no supero ese rubro, esas cuotas que yo voy a recibir no son objeto de IVA. Y obviamente, como estamos hablando de aportes, estamos hablando de ingresos exentos. En este caso, pues también sería un ingreso exento y la cooperativa pues va a declararlo de manera informativa. Es decir, pueden facturarlo si desean por métodos de control o porque a su vez pues los socios necesitan tener un comprobante legalmente autorizado por el SRI, entonces lo puede facturar como no objeto de IVA porque en la factura sí le da esa opción y le serviría de manera informativa por los rubros que ellos cancelan. Y la compañía o cooperativa, en este caso, pues ellos sí tienen un casillero donde ponen ingresos exentos y ahí ponen el valor de las aportaciones que hayan recibido de todos los socios, ¿no? Listo. Bueno, parece que ya estamos claros. Daniela Alencastro. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto en Ingeniero, saludar. yo tengo una pregunta. Verá, en el caso, yo manejo una compañía de transporte pesado. Ya, muy bien. Y el otro año yo concluí con las declaraciones mensuales, pero este año me voy a regir a lo que indica la normativa, que es hacerlo dentro de semestral, ya que no facturan IVA, solo es 0%, no tienen tampoco ninguna actividad fuera del prestar servicios de transporte. Pero yo ya abrí el sistema del SRI, ya me notifican que me faltan 28 días para presentar el anexo de gasto, el anexo transaccional del mes de enero. Entonces,
¿cómo me manejo? ¿Hago la declaración, no hago la declaración mensual para cumplir este anexo? ¿Dejo vencer para justificar luego? No sé. No, bueno, buena pregunta, disculpe que le interrumpa. En ese caso usted tiene que cumplir la obligación al periodo que le toca, porque con la información que usted posea, porque si usted no lo hace, en cambio va a pasar de que la van a sancionar, o sea, le van a poner una multa. Entonces es mejor hacer la declaración o el anexo con la información que tenga hasta el momento, y después usted puede hacer una sustitutiva y obviamente pues completar la información, pero ya estaría cumplida con la obligación en el periodo que usted le tocaba presentar. Porque si no, como le digo, si usted lo deja vencer, después la van a sancionar y le va a tocar pagar multa. Ya, en este caso, por ejemplo, ahí hay una contradicción, porque en el RUC que yo saco dice declaración semestral. Y en el ATS ahora ya me sale vencido. O sea, puedo subir entonces del ATS del de enero del 2024, y el semestral solo subo la declaración. Pero ahí debería concordar tanto el ATS con la declaración. Es que, bueno, sí le permite hacer anexos semestrales. Claro, pero sí. Ya, verá. O sea, bueno, no tengo a la vista su RUC, ¿no? Entonces, usted tendría que hacer la declaración semestral, si es que así lo tiene en su RUC, y el anexo semestral. El sistema siempre le toma las semestrales, en lo que refiere a anexo, lo toma como enero y como diciembre. Junio y diciembre. Correcto. Entonces, en ese sentido, es por eso que le sale, digamos que ya se venció, o se va a vencer. Imagino que ya se venció. No, se va a vencer porque me salió recién, por eso no sé qué hacer. Porque yo pregunté y llamé igual al de información del SRI y me indicaron que ya no realice la declaración semestral porque la actividad da para semestral, no mensual, y que no realice la declaración. No lo hice la declaración de IVA del mes de enero, pero después de eso ya me salió la obligación para presentar al mes que viene, que sería el anexo de enero. Entonces esa es mi confusión. Ya, muy bien. Verá, en ese caso yo le recomiendo lo siguiente. Si es que usted en su RUC consta como semestrales, ¿sí? En ese caso usted lo que tiene que hacer es presentar una solicitud para justificación de obligaciones. Pero tengo que dejarle vencer el anexo. ¿Mande? Tengo que esperar que se venza el anexo. No, eso lo puede hacer antes, no hay problema. Ya. Entonces, eso lo ingresa usted por secretaría de la dirección provincial que usted tenga más cercana. Ahí ellos le dan un formulario para eso, que es sencillito de llenar, donde usted pide que le justifiquen obligaciones que no debe cumplir. Porque hay veces pasa que por errores del sistema le cargan obligaciones que no debe hacer. Entonces, usted presenta la solicitud, le justifican y de ahí ya le borran y sigue con lo que tiene que hacer. Entonces, previo a eso, cuando usted vaya a ingresar la solicitud, claro que ahí sí le vamos a revisar en el sistema cómo está su RUC, cómo están las obligaciones, y en base a eso, pues le van a decir si se le justifica o no se le justifica, porque sí le toca hacer. Entonces, en ese caso, pues usted vaya, pide esa solicitud y ahí ya le revisan. Y si le dicen que sí, pues ya le ingresan el trámite y de ahí le borran la obligación. Ya, ingeniero, gracias por su ayuda. Ya, que tenga una linda tarde. De igual manera, gracias. Bueno, no contesta. Jessica Salazar. Perdón, ingeniero. Sí, ¿Volvió don Cornelio? Sí, le habla Cornelio. Ingeniero, una pregunta. Yo tengo un caso de unas camionetas que es una compañía de camionetas doble cabina mixta. Verá, la operadora realiza contratos con instituciones públicas, por si la empresa eléctrica. Entonces la operadora emite la factura y recibe la retención. Pongamos sea $1,000 menos los 50, que le depositan $950. Esos $950 trabajaron, qué sé yo, cinco socios. Muy bien. Ya, esos 5 socios tienen que emitir el punto de emisión, pero están emitiendo con la misma firma electrónica, la operadora le está emitiendo.
Bueno, en ese caso lo que son transporte mixto no tienen puntos de emisión, porque hay quien factura directo es la operadora. Lo que No, ustedes tienen que hacer... tienen el permiso de operación, tienen ellos, o sea, los 20 socios que son, o 10 socios que son, ellos no tienen, son dueños de ellos mismos de los carros, o sea, de las camionetas. Por eso, pero es que recuerde que la modalidad de carga, digamos, ya sea liviana o pesada, o sea, lo que es carga, ellos no tienen habilitados puntos de emisión. Ahí, o sea, lo que quien está facturando netamente es la operadora, porque ellos no tienen habilitado eso. O sea, cada socio sí tiene su facturación, pero es su facturación personal. Pero esa facturación ellos solo pueden hacerle directamente a la operadora. Entonces, cuando la operadora le factura a la empresa CENEL, digámoslo así, ya es la que le emite la factura, CENEL le hace la retención a la operadora. Ustedes socios le facturan a la operadora, los socios que hayan incurrido en ese contrato, para que la operadora primero consolide con los ingresos que va a tener de ese contrato. Y las retenciones que se le hayan efectuado a la operadora, eso al final del año, la operadora, si es que no hay más impuestos que pagar, va a tener retenciones a favor de todo eso que le hicieron por los contratos. Entonces, pero ingeniero, nosotros tenemos, la compañía está más o menos unos 6 años y siempre se ha hecho puntos de emisión y, o sea, los puntos de emisión daban ellos antes físicos, ¿no es cierto? Entonces, ahí la operadora le pagaba con el cheque. Entonces, o sea, no sé, o sea, ¿cuál es la base legal para decir que no están sujetos a puntos de emisión? Bueno, eso está en una resolución que salió, ya le indico el numerito, o si desea le voy a poner en pantalla. Bueno, sería mejor porque son todos los 6 años hemos hecho con puntos de emisión. No, ahí estaría haciendo mal. Mal estamos. Sí, ya le voy a poner en pantalla lo de carga. O sea, solo con la factura sería para el momento del cobro, digamos así, a la operadora. Las personas solo ustedes le facturan directamente es a la operadora, no al cliente. Por eso, los socios a la operadora, solamente con las... Mira, ahí está. Es donde mi ratito, lo voy a tomar una fotito. Esta es la resolución que no aplica únicamente a las operadoras no pueden asignar a sus socios o accionistas como punto de emisión en ninguna modalidad. Eso está ahí en la resolución número 52 del año 2022. La doble cabina está considerada como transporte con el pesado. Porque aquí, ¿qué pasa con el transporte pesado? Claro, bueno, en ese caso, pues ustedes son de modalidad mixta de carga liviana, ¿no? Es liviano, por eso le decía, son camionetas. Porque aquí lo que está hablando es de transporte pesado. En eso sí estoy de acuerdo. Pero por eso era mi pregunta, esas que son de carga liviana, ellas prestan el servicio y para cobrar ellos emiten el punto de emisión, porque yo consulté en el SBI y me dijeron que tenía que todos los socios tenían que tener el punto de emisión y por eso hemos sacado los puntos de emisión. El problema es que en la facturación esta nos está saliendo en el SRI ingresos y gastos ahí mismo. O sea, él con la factura que da de resumen, yo le hacemos la retención y le pagamos. O ya no tengo que hacerle la retención en el momento del pago porque ya le retuvieron a la operadora. Muy bien, verá, ahorita ya le revisé, bueno, ya le entendí bien, mejor dicho. Ya. Usted me dijo que eran de camionetas de carga liviana. Sí, son de carga liviana. Ahí sí, perdón, es que yo le entendía de que eran de carga pesada. En este sentido, pues si son ustedes de transporte mixto o carga liviana, ustedes sí tienen puntos de emisión. Ya. Entonces, solo lo que vi ahorita en pantalla, lo que yo le mostré, es solo para carga pesada. Claro, por eso le decía yo, o sea, ahí me iba a confundir. Sí, perdón, es que yo escuché solo carga, como estaba medio entrecortado el audio, pensé que hablábamos de alguna compañía de camioncitos de esos livianos. Sí, es liviana, ingeniero, sino mi pregunta era de que, o sea,
los puntos de emisión les está emitiendo con la firma electrónica de la compañía y de la operadora, pero al emitir así nos está saliendo en el SRI tanto ingreso cuanto gasto, que para mí yo no sé, o sea, no lo entiendo, porque si nosotros pedimos la factura resumen al personal, prácticamente estamos duplicando. Claro, no, en ese sentido, pues ustedes como tienen los puntos de emisión sí. de la operadora, recuerden que la operadora es la única encargada. Así es. ¿Sí? Ustedes lo único que hacen es darle la factura resumen, ellos no le hacen retención, la retención del 0%, Ah, 0%. Y eso es solamente para consolidar lo que ustedes facturan a los clientes. Porque supuestamente si ustedes no le dan la factura, para la operadora le va a salir como que tiene $12,000 de ingresos. Claro, cuando no es así, no tiene ese dinero para la operadora, sino eso se reparte entre los socios que trabajaron. Correcto. Entonces, pero ¿cómo justifica eso la operadora? Con las facturas resumen que ustedes les entregan. Ah, ya. Como tiene cero retención, entonces claro, estamos justificando el valor de que recibió la operadora o digamos, contra la factura que nos entrega personal el socio. Correctamente. ¿Entendí Entonces, bien ahí no se va a duplicar ningún ingreso porque la operadora solo reporta eso de manera informativa. Entonces la operadora dice, yo recibí $1,000 de mis socios, pero ellos realmente facturaron directo de los puntos de emisión. Entonces, con esos $1,000 que supuestamente yo tengo, menos los $1,000 que les presentan de las facturas resumen, quedan cero. O sea, se consolida. Sí, porque de ahí solamente dan $50 cada socio, que son creo que 20, llega a los $600 para mantenimiento de la compañía, nada más. O sea, solo eso se tiene. Pero bueno, eso ya es otra cosa porque eso ya son aportaciones. Sí, es la porción del socio, nada más. Por eso digo, la operadora no tiene vehículos propios ni nada, sino solamente los socios que trabajan cobran. Entonces, con la factura personal de ellos y no se retiene en lo absoluto a ellos, ¿no es cierto? Sí, ahí sí en efecto, estaría muy bien. Entendí bien, entonces, muchas gracias. Ya, doctor, que tenga una buena tarde. Hasta luego. Mónica Lor, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Ingeniero, tengo unas dos preguntas. Verá, la operadora le factura al cliente y el cliente le hace la retención del 1%. Ese 1% que es de los accionistas, ¿la operadora tiene que devolverle el 1% a los accionistas o no sé cómo haría el trámite la operadora? Bueno, muy buena pregunta. Bueno, en ese caso es algo un poquito más, digámoslo, interno de cada operadora. O sea, si vamos por el hecho de que esas retenciones que se hicieron son en base a un servicio que prestó cada socio, o sea, lo más justo sería de que la operadora, digamos, al final del año, haga la solicitud de la devolución de las retenciones que le efectuaron y distribuirlas, pues, de forma equitativa a cada socio, ¿no? Dependiendo si es sociedad anónima o cooperativa, porque, bueno, ya depende, ¿no? Claro, sería lo más lógico. Pero también depende ya también de los estatutos de cada cooperativa o compañía, porque hay compañías, o sea, que dicen, por ejemplo, de los valores que se obtienen de retenciones anuales, el 50% se destinará para mantenimiento, un ejemplo. Y el otro 50% se distribuirá a los socios. Entonces ahí, o sea, como le digo, ya depende de cada empresa. Pero lo más normal, o sea, de lo que la mayoría hace es que hacen la devolución de las retenciones y de allí ya le dicen, a ver, usted de este valor, digamos, $100 son suyos. Tenga sus $100. O estos $200 son suyos. Y así los distribuyen. O también, por ejemplo, cuando son sociedades, hay veces ese valor ingresa como un fondo común y le hacen alguna, no sé, alguna cosa. Entonces, ahí sí no le puedo decir qué tienen que hacer con esas retenciones. Lo que sí le puedo decir es que lo más básico sería que lo distribuyeran en igual forma como se presentaron los servicios.
Ya, ingeniero, ya. Y la siguiente pregunta es, verá, cuando el socio factura, digamos que facture $1,000, a más de que se cancela los aportes administrativos en esta compañía, que son $30 mensuales, la operadora le retiene de sus ventas el 1%. El aporte administrativo de los $30 sí lo factura sin IVA la operadora, pero Claro, tendría que facturar el 1% de sus ventas del accionista, lo que le retiene la operadora. a ver, Tendría usted que me dice, facturar esa retención. Claro que no es como retención, sino es un porcentaje que retiene la operadora por cada venta de cada accionista. No porque la por eso, operadora sea objeto de retención, no, porque la operadora no está como registrada para retener. agente de retención. No es agente de retención, perdón, así es la palabra correcta. Ajá. Claro, verá, eso también es, bueno, algo también personal, ¿no? De cada compañía. Hay unas compañías que dicen, por ejemplo, del valor que se factura, nosotros nos quedamos, pero no sería una retención netamente hablando, Ya, pero porque, esa cantidad, porque verá, a ver, lo que pasa es que el cliente, que el contribuyente, factura bastante y a veces son 500, 600, y Ujú. entonces, y como usted sabe de la bancarización, entonces, ahorita yo no sé cómo será que vaya a justificar, porque él transfiere a la operadora, perdón, no es ni el 1%, es el 3%, que las operadoras por cada venta que realiza le cobran el 3%. Entonces se le realiza la transferencia. Entonces yo digo ahorita cómo está la bancarización, cómo será si no le facturan, cómo va a justificar eso, porque dice que todo está cruzado, el banco con el SRI, con todas las instituciones. Entonces le va a faltar, digamos que el SRI le detecte que ha hecho una transferencia a la operadora y si no tiene factura, porque pasa hasta de $500, le comento. ya, Esa es mi pero por eso preocupación. digo, o sea, usted me dice que, digamos, de lo que la compañía, digamos, yo le facturo a alguien $5,000. Sí, Bueno, ya la operadora es la que factura. Pero ¿de qué tipo de servicios estamos hablando antes de que sigamos? de transporte. ¿Pero de Los qué? ¿De carga pesada? de carga pesada, ingeniero, de Ya, ahí carga sí, pesada. Ujú. ya. Entonces, por ejemplo, yo ya hago un flete de $5,000 Sí, y la operadora dice, cobra bueno, el yo les 10%. cobro a todos los que hacen fletes, les cobro el 1%, digámoslo así. No, Entonces, pero aquí ellos, en este caso el 3%, le cuento. Y en otros bueno, operadores he escuchado que es hasta el 5%. ya, bueno, digámoslo, digamos que sea el 3%. Entonces sería $150. Entonces, usted dice que esos $150 que ingresan a esa compañía, o sea, ¿cómo lo reportan? Esa es la pregunta. Exacto, ¿cómo lo reporto? Tendría que la operadora realizar una factura por este 3% que cobra internamente la operadora, porque más de eso le cobra como aporte administrativo $30. Y creo que en este año va a subir a 50. Claro, eso tiene que ser facturado como aportaciones. Ya, y ¿Entiendes? Para para que, el accionista se lo tomaría como deducción, tanto del aporte, que es el $30, y el 3% de sus ventas. Tendría que ser como de una deducción para el accionista, le sirve para deducir sus gastos como gasto y costo. si es que son gastos que se incurran para la actividad de transporte y el contribuyente lo puede justificar de esa manera, claro, lo puede utilizar como gasto deducible. Sí, pero como le digo, la operadora no está facturando ese 3%. Entonces, mi duda es porque, a ver, digamos 5,000 en un mes que haga el señor contribuyente, hace 5,150 al 3%. En 3 meses, en 4 meses ya sale más de 500. Entonces, como dice que todo está cruzando y va a pedir información el SRI y no va a haber ninguna constancia que es una factura, entonces esa es mi duda. Ujú. Bueno, no, en ese sentido la ley, como le dice que ese tipo de cuotas, si lo vemos como cuota o alícuotas, la norma, como es no objeto de IVA, o sea, no le obliga a que deba facturar, ¿sí?
porque puede emitirle algún recibo o algún documento certificado de ellos de que justifiquen de que esas aportaciones son para el uso mismo de la compañía, como gasto administrativo, bueno, tantas circunstancias que pueden ocurrir. Pero si digamos, esas aportaciones que realiza, necesita, porque él dice, bueno, de lo que yo aporto, la compañía con eso nos da mantenimiento de los carros, nos dan créditos para llantas, bueno, entonces se transformaría. Lamentablemente no hay nada de esos servicios. Sinceramente, no hay nada de esos servicios. Los señores transportistas de verdad que se sienten se sienten desesperados porque no hay nada de esos servicios. Hasta incluso para hacerle un seguro de carros, un seguro de vehículo, perdón, tuvieron que sacar de su bolsillo. No hay nada de ese servicio. Es muy penoso. Bueno, yo decía porque yo he visto esos casos, pues, y ahí usted sí puede justificar de que esa aportación o ese descuento que le están haciendo es para su beneficio, ¿no? Entonces, ahí se transforma en un gasto deducible. ¿Por qué? Porque la norma le dice que para que un gasto sea deducible, tiene que ser un gasto que se genere o que sirva para que usted genere ingresos, es decir, tiene que ser algo que usted utilice para que obligatoriamente con eso usted pueda trabajar. Entonces, ahí un gasto se transforma en deducible. Ya, de ingeniero. Ya, eso es, mi señor. Que tenga una buena tarde. Listo. Joana Bisuete. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Dígame, ¿en qué le ayudamos? Quería ayudarle, que me ayude con una consultita. Tengo un clientito que es transportista y está afiliado a una cooperativa de transporte pesado. En las obligaciones tributarias de él nos sale mensual, declaración IVA mensual y declaración IVA semestral. ¿Cuál de las dos hay que realizarle? Bueno, eso está raro, porque normalmente en un RUC solo puede venir un tipo de obligación, ya sea mensual o semestral. Sí, por eso mismo mi duda. Entonces, bueno, el transportista dice que anteriormente... ¿Más actividades? Sí, factura a la cooperativa factura. Solamente tiene esa, transporte, nada más. Ya, en sí debería ser semestralmente, según lo que le escucho. Yo le recomendaría en este caso que actualice el RUC nuevamente, porque no puede haber, o sea, dentro de un RUC dos cosas, o sea, no puede. Tal vez eso fue un error del sistema o el funcionario que lo actualizó no lo hizo bien y algo no estuvo bien en ese proceso porque se le quedó así. O sea, si es transportista, está autorizado, el permiso de operación está vigente, normalmente debería ser semestral. Entonces, me llama la atención que tenga ambas obligaciones. Entonces, en este caso, yo recomendaría primero actualizar el RUC. Segundo, si es que ya hecha la actualización, se corrige ese inconveniente y digamos que se le generen obligaciones de ese error, ahí lo que ustedes tienen que hacer es pedir una justificación de las obligaciones. ¿Qué quiere decir? Que ustedes ante el SRI ingresan un oficio, bueno, un trámite que se les da un formulario aquí mismo, donde ustedes piden que se les borren esas declaraciones porque no tenían que hacerlas. Entonces ahí se les justifica y se quedan solo con lo semestral, digámoslo así. Ya es correcto, ingeniero, esa duda tenía. Muchas gracias. Muy gentil, gracias. Muy bien. La última pregunta, Lina Guachamín. ¿De qué tamaño? Aló. Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, ¿cómo le va, ingeniero? Muy buenas tardes. Ingeniero, una preguntita, a ver, es por relativamente a mi esposo. Mi esposo sacó un RUC como transportista pesado, transporte pesado, y se afilió a una compañía de transporte. Pregunto, él ya, bueno, ya pasó de ser un RIMPE a
a régimen general y la obligación en el RUC le sale semestral. Hasta ahí estoy bien. Pero ahorita yo estaba escuchando en que hay una obligación de un anexo ATS. Él debería presentar ese anexo, porque en el RUC solamente le sale la declaración semestral. No le sale ningún anexo de realizar. Ya, bueno, no, los anexos de eso normalmente los hacen las sociedades y las personas obligadas. O sea, debería ser la operadora quien hace eso. Sí, normalmente es que la pregunta vino de una sociedad, era una persona que tenía una compañía de transporte, entonces le estaba generando un ATS, entonces era lo que yo le mencionaba. Entonces, si tiene la obligación en el RUC de cumplir cierta obligación, ya sea semestral o mensual, pues hay que hacerla. Pero en personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, como el caso de su esposo, no tiene que hacer eso porque ni en el RUC le aparece. Ustedes mismos, verificando en el RUC, ustedes tienen que ver las obligaciones que tienen que cumplir. En el caso de su esposo, me imagino que solo debe hacer declaración semestral de IVA y nada más. ¿Dónde? Y renta cuando le toque. Sí, nada más, ¿vale? En caso de que tenga ingresos superiores. Esa también era mi otra inquietud. Debería salir también el de renta en el RUC, porque no le sale. Es que no le sale porque todavía no se consolidan los ingresos. Entonces, a veces cuando no se consolidan los ingresos, no le sale la obligación porque no se sabe si superó o no la base. Pero si un contribuyente ya sabe que tuvo ingresos, por ejemplo, para el 2023, mayores a 11.722, entonces ya tiene la obligación de presentar la declaración de impuesto a la renta, independientemente de que en el RUC todavía no le salga. Ya, Entonces, ok. si su esposo Otra preguntita, ayúdeme, mayores, tengo otra duda. Dígame. Ya, es que a veces a mi esposo, bueno, compañeros de él le dicen, sabes que ayúdame con un flete por acá, pero él cuando le dice al dueño de la operadora de la compañía, mira, ayúdame, necesito facturar, él, espérame que le facturo al proveedor que le están haciendo, pero la dueña de esa compañía le dijo, no, ¿sabes qué? Pásame tú nomás tu factura y yo veo cómo soluciona el problema acá. ¿Sería legal eso que mi esposo directamente le facture a ellos? Porque bueno, la señora le pidió la factura. El proveedor le pidió a él porque se estaba demorando, la compañía no le estaba como que ayudando. Bueno, no, digamos, legalmente no puede, no debe, mejor dicho, porque ellos no tienen habilitado para facturar directamente a los clientes. Es decir, su esposo no debe facturarle el servicio de transporte directo a esa persona, porque si en algún proceso de control o alguna situación, recuerden que las facturas electrónicas están todas en la base de datos del SRI. Entonces, si en algún momento el SRI le hace algún control y le ve facturas que no están emitidas a la operadora, le pueden sancionar, le van a decir que usted está incumpliendo con la normativa. Y el problema no va a ser para la señora, sino para usted. Es lo que yo le decía a mi esposo, le digo, pero es que tú no puedes facturar, pero ella me está diciendo que sí, que le den nomás la factura porque esta persona ya le pedí y no lo hace el dueño de la cooperativa. Y ya te hago, pero no le hacía. En realidad, pues necesitábamos el dinero porque igual él tiene unos gastos que hacer, que cancelar del mismo vehículo que se sacó a crédito. Entonces la señora le dijo, no, yo te ayudo, dame nomás la factura, y me hizo hacer una factura hacia ella. Es que por eso le digo, para ella no va a haber problema porque ella está recibiendo una factura autorizada. ¿Sí? O sea, ella no tiene el problema. Ella solo va a decir, yo tengo una factura y punto. El problema es para el que le emite. Entonces, por eso digo, si es que en algún momento le hacen algún control a su esposo, lo van a sancionar. Le van a decir que no debería haber hecho eso. Claro, no debería hacerlo. Ya, esa era mi duda. Entonces, porque yo también hablé con la señora, digo, no, él está en... Ahí la solución, si es que es reciente, lo que podrían hacer es anular la factura, hablar con la operadora que por esa circunstancia necesitan urgente, que la operadora facture y así ustedes evitan ese problema.
Sí, era por $100, o sea, yo sé que es mínimo porque un transporte es mucho más, pero no, eso fue, le cuento que eso fue en el mes de diciembre. Claro, recuerde que tiene 90 días para poder anular una factura electrónica. 90 días para poder anularla. Sí, si no ya después no va a poder, así quiera. Ya, entonces me tocará volver a hablar con la persona indicando, y si me dice, no, eso no pasa nada, ¿yo con qué fundamento puedo, o sea, cuál sería el sustento, el fundamento de decirle, mira, sí, yo no puedo? Le voy a pasar la misma diapositiva que le dimos al señor que antes nos preguntó, para que le tome una foto, y ahí está la base legal. Ahí está la resolución 52 del año 2022. Y así ellos lo quieran pasar como un gasto, por ellos no presentarlo así, sino como sustentarlo como un gasto, no, bueno, no sé. Ellos pueden hacer eso, o sea, esa factura. Claro, es que por eso les digo, para ellos no es un problema porque yo recibo una factura que está autorizada y yo sustento lo que pago con eso y está bien. O sea, el que recibe no tiene el problema. El problema va a ser para el RUC de mi esposo. Ah, el que emite del problema. Ya, lo que me aconseja entonces es volver a conversar y anular. Tenemos los 90 días para poder anular la factura. Sí, anularla y que la operadora le facture y como ya está pagado, pues ya solo es algo contable. Pero ya, sería la solución. Esa era mi duda. Debería ser. Bueno, listo. Entonces, de antemano, pues muchas gracias. Damos por terminado este evento de capacitación. Les deseo una excelente tarde. Sigan asistiendo a los demás temas que tenemos planificados o si quieren asistir a otros eventos de capacitación, también están publicados en la página web del SRI, por los cuales ustedes pueden inscribirse, se les envía el link de conexión y pueden asistir si es que quieren sobre otros temas variados que nosotros damos y no habría ningún inconveniente. De antemano, pues les deseo una excelente tarde y nos estaremos viendo en un futuro evento de capacitación. Que tengan un excelente día y nos veremos a futuro. Muchas gracias.